Doctor Orozco, ¿qué es la anestesia regional? La anestesia regional es una técnica que se utiliza en la anestesia para bloquear o dar anestesia en una región del cuerpo. Generalmente es una región que está inervada, entonces se infiltra el nervio o un grupo de nervios para así tener una zona totalmente libre de dolor y que se pueda realizar un procedimiento quirúrgico. ¿Cómo se diferencia la anestesia regional de la anestesia local y de la anestesia general? La anestesia general es una técnica anestésica donde el paciente se encuentra con pérdida del conocimiento en una profundidad tal donde pueda tolerar un estímulo quirúrgico. Fuera de eso, el paciente tiene amnesia de lo sucedido. En algunos casos puede haber relajación o no relajación muscular para hacer el procedimiento quirúrgico. La anestesia regional es una técnica anestésica en la cual hay una zona del cuerpo que está aislada a través de bloquear un nervio o un grupo de nervios, para lo cual esta zona queda sin sensibilidad y se puede realizar en ese sitio una intervención quirúrgica. La diferencia en este caso con la infiltración local es que la infiltración local es simplemente un trayecto, un pedazo del cuerpo donde muy local se pone el anestésico local para que el paciente pueda tolerar el estímulo quirúrgico. En este caso, la anestesia regional puede tener un componente de sedación o no sedación dependiendo si el paciente prefiere estar despierto o estar dormido. Una regional puede ser la mano, puede ser el brazo o el antebrazo. Una anestesia local es simplemente para sacar tal vez un lunar o un quiste o alguna cosa muy localizada. Esta técnica finalmente es simplemente infiltrar la piel. La anestesia regional es llegar a un nervio a través de una técnica, ponerle una anestesia local al nervio para que todo un sector del organismo quede con anestesia. ¿Cómo se realiza la anestesia regional? Tenemos básicamente tres formas de realizarlo. Se puede realizar por conocimientos anatómicos, donde se localiza el nervio. Entonces podemos definir que si el nervio mediano pasa por este sector, se tienen unos puntos de referencia y se trata a ciegas de llegar al nervio y poner el anestésico local. Esa era la técnica que se utilizaba hace muchos años. Tenemos un estimulador de nervio periférico, que es un aparato que produce un estímulo nervioso que a través de una aguja y a la cercanía con el nervio va a producir una contracción muscular del grupo muscular que inerva dicho nervio. Supongamos si cogemos el mediano inerva los músculos flexores y hace un movimiento de flexión de la mano, y a través de esos estímulos uno asume que está junto al nervio, deposita el anestésico local y produce una anestesia regional en la mano, en este caso en el sector inervado por el nervio mediano. Actualmente tenemos un ecógrafo, que el ecógrafo es un aparato utilizado en medicina para muchas cosas. En anestesia básicamente se utiliza para localizar un nervio. Simplemente a través de un transductor, ¿sí? Con el transductor localizamos el nervio que deseamos. En este caso aquí vemos el nervio mediano, y a través de una aguja vamos a llegar al nervio mediano. Con visión de lo que estamos haciendo vamos a infiltrar alrededor del nervio y vamos a tener un procedimiento más seguro y más efectivo en el caso de una anestesia regional. ¿Cuáles son las ventajas de la anestesia regional? La anestesia regional tiene varias ventajas. La más importante es que podemos tener un paciente despierto o con una sedación, sea superficial o profunda, y que el paciente puede ser llevado a una intervención quirúrgica. Fuera de eso, la otra ventaja importante es que la analgesia posoperatoria es bastante buena. En algunos casos puede llegar hasta 16 o 18 horas de analgesia posoperatoria, que nos va a hacer que el paciente esté en mejores condiciones. Fuera de eso, a nivel de cirugía ambulatoria, tenemos que los pacientes tienen menos tiempo de recuperación y se puede ir más rápido para su casa.
¿Cómo identifica el médico cuál tipo de anestesia debe aplicar? Cuando el paciente va a una intervención quirúrgica, se cita previamente a una consulta preanestésica y en la consulta preanestésica se habla con el paciente, se les habla de los pros y los contras de las diferentes técnicas anestésicas y con él se decide qué tipo de anestesia. En el caso de la anestesia regional, entonces uno le habla de las ventajas que ya hablamos, de las desventajas, de las posibles complicaciones y si el paciente accede a la anestesia regional, ya en cirugía se le hace el procedimiento. ¿Qué riesgos tiene el procedimiento de la anestesia regional? Básicamente son los riesgos de una punción como una inyección. Entonces a nivel local tenemos el riesgo de dolor, de infección en el sitio quirúrgico. También tenemos la posibilidad que con la aguja podamos lesionar el nervio y producir lesiones como hormigueos o parestesias en la región donde se va a hacer el procedimiento. Pueden haber hematomas en el sitio de la punción, pero generalmente son procedimientos muy inocuos con complicaciones pues realmente muy escasas. ¿Qué recomendaciones básicas debe tener en cuenta un paciente antes de que se le aplique la anestesia regional? Cuando un paciente va a ser intervenido con anestesia regional, la idea es que sean los mismos requisitos que para una anestesia general. El más importante es el ayuno. Generalmente estos pacientes van bajo sedación y bajo sedación el paciente tiene que tener mínimo más o menos 6 horas de ayuno. Fuera de eso tiene que tener el sitio donde se va a hacer la punción, que sea un sitio que esté limpio y que no tenga inicialmente ningún tipo de lesión dermatológica de infección para que no corra el riesgo de contaminación. ¿Qué debe tener en cuenta un paciente después de haberse aplicado la anestesia regional? Después de terminar la anestesia regional, cuando el paciente sale del área quirúrgica, se le explica cuáles son los cuidados. El cuidado más importante es que va a tener una zona que no va a tener sensibilidad en un periodo aproximado de unas 18 a 24 horas. Entonces tiene que tener cuidado para no producir lesiones en la piel, sea por quemaduras o por posiciones por compresión por apoyo. Cuando el paciente tiene un bloqueo del miembro inferior, tiene que tener mucho cuidado de que no se vaya a levantar, a caminar, como no tiene fuerza muscular, no se vaya a caer y se vaya a porrear. Durante la consulta preanestésica, todas estas instrucciones se le dan muy claras al paciente para evitar posibilidad de complicación en el posoperatorio. Para más bienestar, visite www.clinicadelcampestre.com.